Vengo a presentar un voto particular en contra a nombre de la senadora Lorena Cuéllar, el senador Isidro Pedraza y la de La Voz. Ciudadanas y ciudadanos senadores, asistimos en esta sesión a una verdadera encrucijada histórica. Del voto de cada uno de nosotras y nosotros depende que condenemos a la sociedad mexicana a décadas más de dominio y control de un monopolio de la opinión pública y que extendamos ese poder a las nuevas plataformas de comunicación e información como son el Internet, la televisión restringida y los dispositivos móviles, o alcanzar la pluralidad, la diversidad de contenidos, la garantía de nuestros derechos como audiencias. De nuestro voto también depende que cumplamos o traicionemos la promesa de democratizar el régimen de medios de comunicación y garanticemos el acceso de millones de mexicanas y mexicanos a la sociedad de la información, o prolonguemos décadas de malos contenidos, de analfabetismo digital, de programas insulsos, porque eso es lo que quiere entre comillas, una clase modesta, muy jodida, que no saldrá de jodida. Como dijo en su célebre discurso Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, el menosprecio a sus propias audiencias ha sido la característica de este modelo comercial televisivo. De nuestro voto depende que controlemos y regulemos a un monopolio abusivo en telefonía, pero también que garanticemos que esos abusos y esa fortuna multimillonaria de un magnate como Carlos Slim no se reproduzca ahora en los dueños del duopolio televisivo. No se trata de que México deje de ser territorio Telcel para convertirse en territorio del Canal de las Estrellas. El objetivo es que sea una república democrática que no dependa de los poderes fácticos. Si tomamos este dictamen sin las modificaciones indispensables, el Senado estará perdiendo este momento histórico irrepetible. Desde 1960 no se redactaba una nueva ley federal de radio y televisión, y desde 1995 la Ley Federal de Telecomunicaciones había tenido cambios mínimos. Los intentos de cambio democrático siempre se vieron frustrados por el veto de los poderes monopólicos. Las contrarreformas de los últimos años han sido señaladas: la Ley Televisa en 2006 o los continuos privilegios de los 12 años de presidencias panistas. Nuestro mandato constitucional, claramente expresado en la reforma del año pasado, era elaborar una ley convergente de ambos sectores, no una ley que protegiera a unos monopolios para combatir a otros. Nuestro mandato ciudadano, desde las protestas de los jóvenes de 2012, era democratizar los medios de comunicación y defender los derechos de información, de libertad de expresión, derechos de las audiencias y de los usuarios. Nuestro compromiso como legisladoras, legisladores, es construir una república democrática, no una telecracia autoritaria. Por esta razón, estamos en una encrucijada histórica. Si no entendemos este momento, si solo tenemos la mira en el próximo cargo de elección popular, en el rating engañoso en la pantalla, estaremos traicionando no solo a nuestro partido y nuestros electores, estaremos traicionando a la sociedad mexicana. En este voto particular expresamos al menos 10 razones para expresar nuestra oposición a este dictamen que contiene graves violaciones a la Constitución política. 1. La Constitución señala que se otorgarán concesiones de uso social mediante asignación directa. Los medios de uso social incluyen a los comunitarios y los indígenas. Estos son indispensables para la existencia de la pluralidad, el respeto a la libertad de expresión e información. Sin embargo, encontramos en este dictamen un claro régimen de discriminación hacia estos medios. Estamos legalizando su marginalidad y la exclusión de estos medios. En primer lugar, porque se establece como plazo máximo para este tipo de concesiones 15
15 años en lugar de los 20 de uso comercial. En segundo lugar, porque no se facilita el proceso. Los requisitos generan incertidumbre jurídica. El dictamen viola los estándares de una radiodifusión libre e incluyente de la Organización de Estados Americanos. Prohíbe a los concesionarios de uso social el legítimo derecho que tienen a percibir ingresos por publicidad. Contrario a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia, que confirmó la obligación del Estado mexicano a no discriminar y permitir que los medios comunitarios recibieran ingresos por publicidad, el dictamen limita el acceso a fuentes de financiamiento. Primero, al limitar la publicidad a entes públicos federales y estatales al 1% de sus presupuestos. Segundo, a que nunca puedan exceder al 6% del total de transmisión en televisión y 14% a la radio, frente al 38% y el 40% que se les permite en este dictamen a los comerciales. El dictamen privilegia el modelo comercial y menosprecia a los medios públicos, y este es el segundo tema. En contra de lo establecido en la Constitución, no se les garantiza ni la independencia editorial, ni la autonomía de gestión, ni reglas claras para la transparencia y la rendición de cuentas, ni opciones de financiamiento. El dictamen pone en riesgo la existencia misma de verdaderos medios públicos que quedan una vez más a expensas del control gubernamental. 3. El tema de preponderancia es una clara violación a la letra y al espíritu de la reforma constitucional. El dictamen propone copiar lo que dice la Constitución como si eso resolviera de un plumazo la polémica que hay en torno a la definición de preponderancia por sector o por servicio. Este Senado no puede rehuir a su obligación de dar reglas claras y precisas en este tema. Es de asumirse que la preponderancia sea por sector, simplemente no existirá un preponderante en radiodifusión, porque este sector se compone de dos servicios, de radio y de televisión abierta. Entonces, la finalidad de la reforma constitucional sería ignorada en cuanto a televisión abierta. Asimismo, se dejarían fuera otros servicios de telecomunicaciones donde existen agentes económicos preponderantes en servicios de telefonía y de televisión de paga. Volveremos al tema en otro momento. El dictamen vulnera el mandato constitucional para darle autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones. En la Constitución jamás se reservaron facultades especiales en cuanto a contenidos de radiodifusión y audiovisuales para la Secretaría de Gobernación. Preservar la vigilancia del Ministerio Público por excelencia es subordinar la lógica del control y vigilancia presidencial sobre los contenidos. 5. En el capítulo de colaboración con la justicia, el dictamen mantiene la restricción de los derechos humanos porque omite cumplir con los criterios mínimos para poder restringir el derecho a la privacidad, la libertad de asociación y muchos otros derechos a que haya una causa de persecución de un delito. Se mantiene la obligación de la geolocalización de un equipo móvil en tiempo real, lo cual constituye un quebranto a la privacidad del usuario sin siquiera sujetarlo a que éste esté en alguna investigación por delito grave. 6. Los derechos de las audiencias, tal como están redactados en el dictamen, constituyen letra muerta. Se limitan no solo los derechos, sino también se les priva de los mecanismos para su protección efectiva. Es el colmo que se proponga sancionar a los defensores y defensoras de las audiencias y no a los medios de comunicación que violen estos derechos. El principal derecho de la audiencia es el equilibrio entre contenidos informativos y de entretenimiento y contenidos de publicidad, lo cual se viola abiertamente. Se privilegia el incremento de los tiempos de publicidad,
a favor de los concesionarios y en detrimento de las audiencias. Se utiliza la producción nacional y la producción nacional independiente no para fomentar la cultura, las manifestaciones nacionales y la promoción de valores cívicos, como ocurre en otros países, sino para justificar el regalo de un incremento de 2% y 5% más de publicidad por cada 20% de contenidos nacionales propios o contenidos independientes. Hay una total ausencia de la obligación de la alfabetización mediática y el dictamen ignora los mecanismos efectivos para que las recomendaciones del defensor o defensora de las audiencias se respeten. 6. El dictamen solo hace referencia a los tiempos del Estado, que seguirán regulados por la Secretaría de Gobernación, e ignora los llamados tiempos fiscales que son necesarios para difundir campañas políticas. Están dando un nuevo regalo a los concesionarios de la televisión y radio comerciales: la publicidad de impugnar vía amparo la inaplicabilidad de los tiempos fiscales. 7. Se ha presumido mucho que se incorporaron los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, el dictamen vuelve a establecer discriminaciones claras. Propone que solo exista subtitulaje e interpretación en lenguas de señas en un segmento y en al menos uno de los programas noticiosos. Además, se agrega un transitorio en el cual los únicos obligados a ello serán las señales que cubran más del 50% del territorio nacional y únicamente en sus transmisiones de 18 a 24 horas. Esto es un insulto a la sociedad y una discriminación clara a más de 5 millones de mexicanas y mexicanos que viven con algún tipo de discapacidad. 8. En materia de propiedad cruzada, la Constitución señala que deben imponerse límites a aquellas compañías que controlen varios medios de comunicación y radiodifusión y telecomunicaciones. El dictamen simplemente convierte a la propiedad cruzada en un elemento decorativo, con medidas insuficientes y que nunca podrán utilizarse como un medio efectivo para el combate a la concentración de los medios. 9. Hay un claro retroceso en materia de must offer y must carry, es decir, la obligación constitucional de ofrecer los contenidos de televisión abierta para su retransmisión en televisión restringida. En el primer caso, y la obligación de los concesionarios de televisión restringida de incluir todas las señales de televisión abierta, comerciales o no, de manera gratuita. El dictamen propone adicionar a la Ley Federal de Derechos de Autor que esta retransmisión será gratuita, excepto por lo que hace a los derechos de autor y conexos, con lo que se abre la posibilidad de que se exijan cobros por regalías por parte de las televisoras. Esto dará paso a ignorar las disposiciones de retransmisión que establece hoy la Constitución. 10. El noveno transitorio que se incluyó en el dictamen es gravísimo, no solo porque se le permite a uno de los agentes preponderantes seguir adquiriendo y concentrando el mercado de la televisión de paga. Lo grave de la llamada cláusula Cablecom es que vulnera la obligación de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones realice los análisis conducentes para autorizar o no una concentración. Es un salvoconducto para legalizar el monopolio. Estos son tan solo algunos ejemplos muy graves que consideramos vulneran anticonstitucional, que se vuelve anticonstitucional este dictamen. Por esta razón, insistimos, no se puede dejar pasar esta oportunidad histórica. Si no se incorporan estos cambios, estaremos confirmando los peores temores de la sociedad mexicana, que sus representantes son dominados por los intereses monopólicos. Esta es la encrucijada, compañeros senadores y senadoras. Si la desaprovechamos, las generaciones de mexicanos que vivirán bajo este régimen discriminatorio, violatorio de los derechos fundamentales, nunca se los perdonarán, y esto es un verdadero retroceso histórico. Es cuanto. Gracias.